Hay momentos, hay puntos de inflexión en la historia que de verdad penden de un hilo. Momentos en los que una sola decisión lo puede cambiar absolutamente todo. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la de un hombre al que se le atribuye nada más y nada menos que haber evitado el apocalipsis nuclear. Bueno, esta frase, que es potentísima, la dijo ni más ni menos que el director del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2002, en una conferencia por el 40 aniversario de la crisis de los misiles de Cuba, y se refería a un oficial naval soviético del que casi nadie había oído hablar. La pregunta es obvia: ¿qué pasó exactamente para que este hombre se ganara semejante título? A ver, situémonos. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba literalmente por las nubes. El mundo entero contenía la respiración. Pero lo increíble es que, sin que casi nadie lo supiera, el verdadero punto de inflexión no estaba ocurriendo ni en la Casa Blanca ni en el Kremlin. No. Estaba pasando a bordo de un submarino soviético, acorralado en las profundidades del océano. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La leyenda de Vasily Arkhipov es potentísima, es una historia de película. Pero, como vamos a ver al contrastar todo esto con los registros, la realidad de lo que pasó aquel día es mucho más compleja y, si me apuras, hasta más fascinante. Ok, para entender por qué la decisión de Arkhipov fue tan crucial, primero tenemos que poner las piezas en el tablero. Hay que ver el panorama global de aquel momento. La crisis de los misiles de Cuba había llevado a las dos superpotencias al borde, pero al borde de verdad, del abismo. Fijaos en la escalada. En cuestión de días, el mundo pasó de una tensa calma a estar a un paso de la guerra nuclear. El 27 de octubre, el famoso Sábado Negro, la cosa se puso todavía más fea. Un avión espía U-2 fue derribado sobre Cuba. La guerra parecía ya inevitable. Y lo que casi nadie sabía es que una flotilla de submarinos soviéticos ya estaba de camino al Caribe. Esta misión era completamente secreta, y su armamento, era devastador. El B-59 y los otros 3 submarinos que iban con él llevaban cada uno un torpedo con una cabeza nuclear. Ojo, de una potencia similar a la bomba de Hiroshima. Y aquí viene lo más peligroso de todo. Los estadounidenses no tenían ni la más remota idea de que esos submarinos llevaban armas nucleares. Para ellos eran una amenaza convencional. Y es precisamente esa falta de información, ese desconocimiento, lo que casi nos lleva al desastre. Venga, vámonos directos a ese Sábado Negro. La Marina de los Estados Unidos, decidida a que se cumpliera el bloqueo a toda costa, empezó una búsqueda implacable de cualquier submarino soviético que anduviera por la zona. Y claro, no tardaron en encontrar al B-59. La táctica que usaron los estadounidenses era la de acosar al submarino, pero sin destruirlo. Empezaron a lanzar unas pequeñas cargas explosivas cerca del casco. A ver, su intención no era hundirlo, para nada. Era simplemente obligarlo a salir a la superficie para identificarlo. Pero claro, para la tripulación del B-59, que estaba completamente aislada del mundo, el mensaje que recibieron fue muy diferente. Y aquí hay que pararse un momento para imaginar el infierno que se estaba viviendo ahí dentro. Llevaban días sin poder comunicarse con Moscú, las baterías estaban a punto de agotarse, el calor era asfixiante y el aire era irrespirable, lleno de CO2 y humos. En ese estado, con la tripulación agotada física y mentalmente, cada explosión que oían cerca del casco solo reforzaba una idea: que la Tercera Guerra Mundial ya había empezado ahí arriba. Y entonces llega el momento clave. El capitán del B-59, Valentín Savitsky, que estaba totalmente exhausto y convencido de que les estaban atacando para hundirlos, simplemente explotó. Perdió los nervios y dio la orden de preparar el torpedo nuclear para lanzarlo. En su cabeza, en ese momento, era un acto de pura represalia, de desesperación. A ver, si la decisión hubiera dependido solo de Savitsky, la historia probablemente habría acabado ahí, de la peor forma posible. Pero, por suerte, existía un protocolo de seguridad que estaba diseñado precisamente para esto, para evitar que una sola persona, bajo una presión brutal, pudiera empezar una guerra nuclear. Y el punto clave es este: no valía solo con la orden del capitán. El sistema soviético que se aplicaba en este submarino concreto, una especie de triple llave, exigía que 3 altos mandos estuvieran de acuerdo. Y esto, ojo, no fue una casualidad. Era un sistema de seguridad puesto ahí a propósito. Así funcionaba la cadena de mando. Primero, el capitán Savitsky, que da la orden de disparar. Segundo, el oficial político, Iván Maslenikov, que según se cuenta está de acuerdo. Pero el tercero, y aquí está la clave, era Vasily Arkhipov. Él no era un oficial más, de hecho tenía un rango superior porque era el comandante de toda la flotilla de submarinos, y su sí era imprescindible. Y aquí, claro, es donde Arkhipov se convierte en el gran héroe de esta historia. Se mantuvo firme.
Se negó, consiguió calmar a un capitán que estaba fuera de sí y le convenció de que lo que estaban oyendo no era un ataque, sino señales para que salieran a la superficie. Su calma, al final, fue lo que prevaleció. El B-59 emergió, se restableció el contacto y se evitó la catástrofe. O al menos, esa es la leyenda. Es que es una historia increíble, ¿verdad? Parece sacada de una película. Un héroe solitario que se enfrenta al apocalipsis. Pero, ¿fue exactamente así como pasó? Ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a ver cómo se sostiene esta narrativa cuando lo ponemos cara a cara con los documentos de la época. A ver, todos sabemos que la memoria humana, y más aún décadas después de un suceso tan traumático, puede jugar malas pasadas, puede ser selectiva, puede exagerar. Los documentos que se escriben en el momento, como las bitácoras de los barcos o los informes de los pilotos, suelen contar una historia un poco diferente, con menos épica quizás. Y aquí, de repente, nos topamos con la primera gran contradicción. Por un lado, la leyenda. El submarino está sufriendo un ataque brutal con cargas explosivas. Por otro, el registro oficial. La Marina DEU usó cargas de señalización, que eran inofensivas, y además era un procedimiento que se había anunciado a todo el mundo. Y el detalle más revelador de todos. El B-59 no subió a la superficie en medio del pánico, no. Lo hizo más de 3 horas después del último boom, lo que sugiere que la decisión tuvo más que ver con que se estaban quedando sin baterías que con un ataque inminente. Y la cosa se complica todavía más cuando vemos lo que pasó después de que el B-59 saliera a la superficie. Fijaos en la diferencia. Los relatos soviéticos, contados muchos años después, hablan de que les dispararon cientos de proyectiles desde aviones. Pero si nos vamos a las pruebas de la época, a las bitácoras de la Marina DEU, la historia es otra. Y es consistente en todos los informes, solo se usaron bengalas para iluminar la escena y poder hacer fotos. De hecho, hasta un testigo que estaba en un destructor americano cercano recuerda el ruido de las bengalas, pero confirma que no hubo ni un solo disparo. La conclusión de los registros de la época es bastante clara, no hubo ningún ataque armado. Todo esto, claro, nos deja con un montón de preguntas en el aire. ¿Por qué los tripulantes soviéticos años después insistían en que les habían disparado con ametralladoras? Es posible que, en medio del caos, del miedo, del ruido, confundieran el sonido de las bengalas o de los helicópteros con disparos. ¿De verdad creían los oficiales del B-59 que estaban bajo ataque? ¿O es una leyenda que fue creciendo con el tiempo para darle más dramatismo a la historia? Y la pregunta del millón, ¿acaso esta narrativa del héroe solitario está ocultando una realidad mucho más compleja? Entonces, a ver, si la historia no es tan sencilla como la de un solo hombre que dice no, ¿cuál es la verdadera lección que podemos sacar de este incidente que casi acaba con el mundo? Pues el debate se puede reducir a 2 grandes interpretaciones. Por un lado tenemos la narrativa de la suerte, la idea de que tuvimos una suerte loca, casi un milagro, que el destino o el azar puso al hombre perfecto Arkhipov en esa sala de control en ese preciso instante para salvarnos a todos. Y por otro lado está la narrativa del sistema, la que dice que esto no fue casualidad, que el resultado fue producto de un diseño previo, de sistemas de control como esa regla de los 3 oficiales y de una especie de pánico compartido a las consecuencias. A pesar de la tensión, ninguna de las 2 partes quería ser la primera en apretar el gatillo. Quizá, y solo quizá, el verdadero héroe de esta historia no fue una persona, sino el propio sistema de seguridad que obligó a que hubiera un debate, a que se pararan a pensar. La historia de Arkhipov es inspiradora, desde luego que sí, pero si nos quedamos solo con él, a lo mejor se nos olvida lo más importante, la necesidad de construir salvaguardias, cortafuegos, que nos protejan de la fragilidad humana en momentos de pánico extremo. Y esa es la gran pregunta que nos deja todo esto. En un mundo que sigue y seguirá enfrentándose a crisis que nos ponen al límite, ¿en qué debemos confiar? ¿En la suerte de que aparezca un héroe en el último minuto para salvarnos? ¿O en la responsabilidad de construir de antemano sistemas mejores, más seguros, que nos protejan de nuestros peores impulsos? La historia del B-59 parece sugerir que, aunque los héroes son fantásticos cuando aparecen, los sistemas fiables son simplemente indispensables.